Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde el chisme es tan caliente que quema y los secretos, los secretos, son el ingrediente secreto para una vida más emocionante. Hoy nos preparamos para un festín de intriga, un drama que, señoras y señores, no necesita guionista. No, esta vez no estamos hablando de la última serie turca de moda, ni del culebrón que nos tiene enganchados cada tarde. Hoy el salseo, el drama, el verdadero escándalo se despliega ante nuestros ojos, y tiene nombre propio, Erkenci Kuş. Así es, mis queridos adictos al chisme. Nos sumergiremos en las turbulentas aguas que supuestamente agitaron el set de rodaje de esta producción que conquistó el mundo. Y los protagonistas, vaya protagonistas, la talentosa, carismática y dueña de una sonrisa que ilumina cualquier pantalla, Demet Özdemir, y el carismático, musculoso, no lo podemos negar, y galán de galanes, Can Yaman. Ya los oigo, ya los escucho, pero ¿cómo? Si parecían la pareja perfecta. Si eran la encarnación del amor, del romance, de la química que traspasa la pantalla. Y efectivamente en la ficción, lo eran. Hay, esa química. Innegable, palpable, electrizante, todos, absolutamente todos, caímos rendidos ante el romance entre Sanem y Can, una historia de amor que nos hizo suspirar, soñar y creer en el poder del destino. Pero... siempre hay un pero, mis chismosos, ¿recuerden lo que pasaba realmente detrás de cámaras? ¿Era todo tan idílico como nos hicieron creer, como nos vendieron, como anhelábamos que fuera? Hoy, desentrañaremos el misterio. Exploraremos los rumores que han circulado durante años, las filtraciones a menudo contradictorias, las verdades a medias que se han contado a susurros en los pasillos de la industria. Nos adentraremos en la supuesta tensión que, según se dice, existió entre estos dos titanes de la actuación. Así que pónganse cómodos, aflojen el cinturón, preparen sus palomitas, extra mantequilla, por favor, y acompáñenme en esta investigación llena de intriga, especulaciones y, por supuesto, mucho drama. Y antes de que empecemos con este festín de chisme, si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo chismecito jugoso. Que no se te escape ni un detalle. Vamos allá. Erkenci Kuş, como todos ustedes saben, fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno global. Conquistó corazones en todos los rincones del planeta con su historia de amor refrescante, sus personajes entrañables, sus paisajes de ensueño y, por supuesto, la innegable, la arrasadora química entre Demet y Can. Pero a medida que la serie se emitía, a medida que la locura por Sanem y Can se apoderaba del mundo, comenzaron a surgir rumores, como pequeñas grietas en una pared aparentemente perfecta, sobre una relación conflictiva, tensa e incluso hostil. Entre los protagonistas. Al principio se decían cosas vagas, imprecisiones. Que simplemente eran profesionales que mantenían las distancias fuera del set. Nada fuera de lo común, pensábamos muchos. Actores que cumplen con su trabajo, que dan el 100% frente a las cámaras, pero que no tienen por qué ser mejores amigos en la vida real. Pero luego, mis chismosos, los rumores empezaron a tomar un cariz más oscuro, más jugoso, más irresistible. Se hablaba de discusiones acaloradas, de egos inflados que chocaban como planetas, de competencia despiadada por el protagonismo, por el brillo, por el favor del público y de la crítica. Una de las primeras señales de alarma, según algunas fuentes cercanas a la producción, fuentes anónimas como siempre, pero ¿a quién le importa la identidad cuando el chisme es tan bueno?, fue la diferencia en sus estilos de actuación. Demet, conocida por su espontaneidad, por su naturalidad desbordante, por su capacidad para improvisar y darle un toque único a cada escena, a veces chocaba, según se dice, con el enfoque más metódico, más preparado, más controlado, de Can. Esto, al parecer, generaba frustración en ambos lados. Demet, sintiéndose limitada por la rigidez de Can, y Can, exasperado por la supuesta falta de disciplina de Demet. Un choque de trenes interpretativo. También se decía que Can, al ser un actor con más experiencia en ese momento, hablamos de antes de que Demet se convirtiera en la mega estrella que es hoy, tendía a dar consejos a Demet sobre cómo interpretar ciertas escenas, sobre cómo modular su voz, sobre cómo controlar sus expresiones faciales. Un mentor no solicitado. Y según algunas fuentes, Demet percibía esto como condescendencia, como si Can la estuviera menospreciando, como si no confiara en su talento natural. Un golpe bajo al ego. Pero el verdadero detonante, el que encendió la mecha de la bomba, según algunos informes, insisto, informes de fuentes anónimas,
pero igualmente deliciosos, fue el creciente interés mediático en su relación personal. Los fanáticos, embelesados por la magia de Sanem y Can, obnubi. Lados por el torbellino de emociones que despertaban en la pantalla, querían creer, necesitaban creer, que su amor era real, que la chispa que veían en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo, también existía fuera de ella. La fantasía contra la realidad. Esto, obviamente, presionó a ambos actores para mantener una imagen pública que no siempre reflejaba la realidad. Se vieron obligados a asistir juntos a eventos sociales, a conceder entrevistas conjuntas donde tenían que hablar de su maravillosa relación, e incluso a participar en sesiones de fotos que alimentaban la fantasía de sus seguidores. Una actuación dentro de la actuación. Y aquí, mis chismosos, es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque mientras que algunos afirman que Demet y Can simplemente no congeniaron a nivel personal, que sus personalidades eran incompatibles, que sus estilos de vida eran opuestos, otros, los más atrevidos, los más osados y los más jugosos, aseguran que sí hubo algo más entre ellos, un breve, intenso y tormentoso romance que terminó de forma abrupta y dolorosa. El amor prohibido en el set. Esta teoría, por supuesto, es la más jugosa, la más controvertida y la que más ha alimentado la imaginación de los fanáticos. Se dice que la ruptura fue tensa, llena de reproches, de acusaciones, de lágrimas y portazos. Una ruptura que afectó significativamente su relación laboral. Las discusiones se volvieron más frecuentes y acaloradas, la comunicación se hizo cada vez más difícil y la atmósfera en el set se volvió cada vez más irrespirable. Un infierno entre claquetas. Para añadir más leña al fuego, también se filtraron rumores sobre celos profesionales, la peor de las envidias. Se decía que Demet se sentía eclipsada por la creciente popularidad de Can, quien se había convertido en un fenómeno internacional gracias a Erkencikus. Can, de la noche a la mañana, era portada de revistas, invitado estrella en programas de televisión y objeto de deseo de miles de fanáticas en todo el mundo. Un ascenso meteórico que, según algunos, despertó la envidia de Demet. Por otro lado, algunos afirmaban que Can estaba celoso del talento natural y la facilidad con la que Demet conectaba con el público. Demet, con su sonrisa radiante y su personalidad arrolladora, se había ganado el cariño del público y el respeto de la crítica. Una rivalidad silenciosa que envenenaba el ambiente. Esta competencia, aunque sutil, supuestamente añadió una capa más de tensión a su relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo una historia inventada por los medios de comunicación sensacionalistas, hambrientos de titulares escandalosos? ¿O realmente hubo un drama detrás de cámaras que empañó la magia de Erkencikus? ¿Existió realmente esa tensión, esa animosidad, esa enemistad? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es muy probable que haya habido tensiones y desacuerdos entre Demet y Can, como ocurre en cualquier relación laboral intensa. Es comprensible que dos personas con personalidades y estilos de trabajo diferentes chocasen en ocasiones, especialmente bajo la presión de un rodaje exigente y la constante atención mediática. La presión, mis chismosos, es un detonante poderoso. Sin embargo, también es posible que los rumores hayan sido exagerados y distorsionados por los medios y los fanáticos. Es fácil caer en la trampa de proyectar nuestras fantasías y expectativas en los actores, especialmente cuando su química en pantalla es tan evidente. Y a veces olvidamos que son personas reales, de carne y hueso, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. Lo que sí es innegable, lo que no se puede negar, lo que es un hecho irrefutable, es que después de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados. No volvieron a trabajar juntos en ningún proyecto y, al menos públicamente, no han mantenido una relación cercana. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones sobre su supuesta enemistad. Pero, ¿es realmente una enemistad? ¿Un odio visceral? ¿O simplemente una decisión madura de seguir adelante y concentrarse en sus propias carreras? ¿Una forma de evitar reabrir viejas heridas? La respuesta, como suele ocurrir, es complicada. Es posible que haya habido resentimientos y heridas que no se han curado por completo. Pero también es posible que simplemente hayan reconocido que no eran compatibles a nivel personal y profesional, y hayan optado por evitar futuros conflictos. En cualquier caso, lo que ocurrió realmente en el set de Erkencikus sigue siendo un misterio, un secreto bien guardado entre las paredes del estudio y las memorias de sus protagonistas. Un enigma que quizás nunca resolvamos.
Y hablando de protagonistas, es importante recordar que tanto Demet como Can han seguido adelante con sus carreras y han cosechado éxitos notables. Demet ha protagonizado varias series de televisión de gran éxito, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Can, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Ambos han demostrado ser talentosos y versátiles, y han sabido reinventarse y adaptarse a los cambios del mercado. Dos estrellas que siguen brillando con luz propia. Así que al final, ¿qué podemos concluir de todo este drama? Que la vida en el set de televisión no siempre es tan glamurosa y perfecta como parece. Que las relaciones humanas son complejas y a veces impredecibles. Y que incluso las estrellas más brillantes tienen sus propios problemas y conflictos. El escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman, más allá de los rumores y las especulaciones, nos recuerda que detrás de la magia de la televisión hay personas reales, con sentimientos y emociones reales. Y que a veces la realidad supera la ficción. La vida misma, mis chismosos, es el mejor guionista. Bueno, mis chismosos, espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de intriga y drama. Hemos explorado los rumores, las filtraciones y las verdades a medias que han rodeado la supuesta tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman en el set de Erkencikus. Hemos analizado las posibles causas del conflicto, desde las diferencias en sus estilos de actuación hasta los celos profesionales y la presión mediática. Y hemos llegado a la conclusión de que, si bien es probable que haya habido tensiones y desacuerdos, la verdad completa sigue siendo un misterio. Quiero agradecerles por acompañarme en esta investigación. Espero que hayan encontrado el vídeo entretenido e informativo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Can? ¿Creen que hubo un romance secreto que terminó mal? ¿O simplemente no congeniaron a nivel personal y profesional? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías y opiniones. Quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún chismecito jugoso. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Que sigan disfrutando del salseo.